llegó aquí a la nación. Mi nana Pancha se vive en las cantinas, armando tremolinas con cuates de calor. Y se arma bola, se sube a la rocola y saca su pistola más grande que un cañón. Nana Pancha sube, nana. El día de mañana se va a llevar a cabo la canonización de Juan Pablo II y también de Juan XXIII. Y por ello tengo aquí en el foro a Octavio Sánchez, sacerdote católico. Octavio, te agradezco mucho que estés con nosotros, para que nos ilustres Muchísimas gracias. a este Bueno, pues, respecto. no, es un gusto enorme y bueno, pues Gracias, muchísimas gracias Octavio. por la invitación. Oye, a ver, platícanos un poquito. A ver, de entrada, había leído que para canonizar a alguien se le tienen que comprobar ¿cuántos milagros? Bueno, concretamente son dos, Dos. uno al menos, uno para la beatificación y otro para la canonización. Ajá. Pero para que una persona sea nombrada santa o santo dentro de la iglesia, se requieren 4 pasos principalmente. El primero de ellos es cuando llamamos a la persona que se está promoviendo para la canonización venerable, es decir, cuando el obispo diocesano, es decir, el obispo del lugar donde la persona nació, Ujú. presenta a la Santa Sede un informe de la vida de esta persona para promoverlo para la canonización. Ujú. ¿Sí? En un segundo momento se le llama siervo de Dios, cuando el candidato, por decirlo así, es siervo de Dios, se presenta también a la Santa Sede, pero ahora se hace un estudio más minucioso, tal vez con mayor detalle acerca de las virtudes y de los escritos de quien se está promoviendo, ¿no? Ujú. Una vez que se ha verificado que verdaderamente fue una persona virtuosa viviendo la fe, la esperanza, la Pero eso caridad. tiene que ser necesariamente cuando ya murió. Sí, exacto, no Ok. se puede promover a la Antes. canonización Ujú. antes. Se tiene que esperar a que una persona haya muerto y Ujú. que haya tenido todas estas características de santidad Ujú. para promoverlo pues a tal acontecimiento. Después viene la beatificación, Ujú. que es propiamente donde ya se puede considerar como intercesor delante de Dios Ujú. a aquella persona. ¿Qué significa esto de intercesor? Pues que Dios ya puede realizar un milagro, por decirlo así, Ujú. ¿verdad? Para demostrar que esta persona pues, puede ser promovida a la santidad. Bueno, pues Ajá. ciertamente se comprueba que es santa. Y después, ya por último, se ratifica con otro milagro. Bueno, Ujú. la beatificación se requiere comprobar con un milagro y después se ratifica con otro milagro y con ello ya se nombra santo y se canoniza. Se llama canonización porque se agrega al canon de los santos, a la lista de los Ya. santos de la iglesia. Ahora, en el caso de Pablo II, que además fue un papa muy querido, la verdad, muy empático, ¿no? Más allá de cualquier opinión, que todas son súper respetables, fue un papa de verdad con mucha empatía, con mucho carisma, etcétera, ¿no? De hecho, pues después ha habido críticas y dicharachos y lo que quieras, uno te cae mejor que otro, y pues es normal, digo, al final son figuras. En el caso de él se le quiere beatificar por, hasta donde yo entiendo, por un milagro de una mujer que tenía Parkinson, ¿entiendo? Así es. Y que la Así curó, es. ¿cómo? ¿Cómo estuvo? Bueno, pues de alguna manera, en todos los procesos de beatificación, de Ajá. canonización, como te lo decía, se requiere un milagro para la beatificación y Ujú. para la canonización. Ujú. En el caso de Juan Pablo II, para su beatificación, encontramos un caso de un joven mexicano, tú recordarás, Ujú. que se cayó creo que de un tercer piso y estaba muy grave y se le pidió a Ujú. Juan Pablo II que intercediera por él y el joven también pues se sanó. El caso de la religiosa es Ujú. una monja que sufría de Parkinson, Ujú. es el milagro con el cual se comprueba concretamente que Juan Pablo II pues puede interceder Ujú. delante de Dios por cada uno de nosotros. Ahora, algo muy importante, ¿tú crees que los santos hagan milagros? Ay, no me pongas a contestarte eso, tú dime. Bueno, no, Más bien tú dime. no, Ajá. No, uno, claro, no es uno como importante. católico cree en los Es santos, ¿no? importante Sí, aclararlo, ¿verdad? supuestamente sí. No nos vayamos a confundir. Sí, Los santos no hacen milagros. ok. Quien hace el milagro es Dios. Sí, claro. Pero en este A caso, lo través que nos de, estamos dando cuenta es que pues el santo es un buen intercesor, ya. como podríamos Como un decir intermediario, ordinariamente, digamos. es una buena palanca Sí, delante de Dios, exacto. ¿verdad? Tiene buzón rojo. Ajá. Así es.
Y de ahí en adelante, por eso se le atribuye propiamente a los santos el pedirle favores, el Ujú, pedirle milagros, etcétera. Pero ujú. propiamente los favores los hace Dios. Y lo más importante de un santo, cuando se va a canonizar, no es también propiamente que realice milagros. Lo más importante es su vida ejemplar. Claro, Su vida en ejemplar. bondad, ¿no? En gratitud, Como ya lo decíamos, en las virtudes, por claro. ejemplo, la fe, la Ujú, esperanza, la ujú. caridad, la capacidad que tuvo de Como ayudar al a final los debiésemos ser demás. todos, ¿no? Creo que eso Así es ser es. un buen ser humano, ¿no? Oye, ¿y el caso Exacto. de Juan 23? ¿A él por qué? Juan XXIII es un papa muy importante dentro de Ujú, la iglesia porque a pesar de que fue un pontificado muy cortito, ujú. incluso se dice, ¿no? Que lo escogieron ya porque era un papa de transición, que porque era un papa anciano, que tal vez en lo que se veía por dónde iba a ir la iglesia, se escogía un papa anciano. Resulta ser que este papa nos da una gran sorpresa. Llega y anuncia el Concilio Vaticano II. Y con el Concilio Vaticano II viene toda una serie de reformas maravillosas para la iglesia. Tú recordarás, por ejemplo, que antes la misa se daba en latín Ujú. y de espaldas al pueblo. El Concilio Vaticano II es quien reforma propiamente esto y ahora escuchamos, por ejemplo, la misa en la lengua vernácula de cada lugar. Ujú. Digo, Gracias para al Concilio entender Vaticano bien, II, así es. claro. Y es el Papa Juan XXIII quien promueve propiamente el Concilio Vaticano II y muchos cambios impresionantes que se han venido dando dentro de la Iglesia. Ya desde entonces podríamos decir que toda todo el cambio, toda la renovación que se vino a dar dentro de la Iglesia fue a partir del Papa Juan XXIII. Oye, te quiero preguntar, sacerdote Octavio Sánchez, ¿tú qué piensas acerca por ejemplo, de este nuevo papa? Porque la verdad es que es un papa que vino a cambiar una bola de cosas que creo que eran necesarias, digo, a mi ver, ¿no? Era como necesario, como este representante de la Iglesia Católica, a lo mejor más cercano a los cambios, entiendo que pues traen, digo, ciertas cosas de donde no se pueden salir, pero más allá de eso, es un papa amigable, es un papa más cercano. Creo que hacía falta esto para la Iglesia. ¿Tú qué Así es. opinas de eso? Pues yo igualmente estoy feliz con la elección del Papa Francisco, ¿no? Y de Ujú. verdad que nos ha venido a dar muchas sorpresas, pero todo para bien, Y afortunadamente, ¿verdad? sencillo, y como Claro que cercano, y sí. como, Y ¿no? aparte es un papa latinoamericano, También. aparte es un papa, pues muy, muy del pueblo que ha Ujú, optado radicalmente por los pobres. Por eso se pone el nombre de Francisco. Yo estoy muy contento porque aparte es un momento histórico dentro de la iglesia. ujú. Nunca un papa, bueno, al menos desde hace muchos años, no había renunciado un papa y al mismo tiempo en la Santa Sede o había dos obispos de Claro. Roma. Uno emérito, es decir, ya fuera de funciones, como el caso de Benedicto XVI, y otro ya en funciones, que es el Papa Francisco, ¿no? Sin embargo, el Papa Francisco ha sabido dar un rostro, como tú lo dices muy Ujú, bien, amigable, cercano, ujú. y como que nos ha Y enseñado abierto, ¿no? Un concretamente poco también a como vivir la caridad y el sí. amor, ¿no? Me llama mucho la atención una frase del Papa Francisco, decía, no hay que tener miedo en ningún momento de nuestra vida a amar, mucho menos incluso a la ternura. Imagínate cuánto nos Es que dice con fíjate ello. que yo luego hago mis ejercicios ahí que me encanta andar jugando con la gente y digo, a ver, dime qué quiere decir ternura. A ver, se los dejo de tarea. Es difícil Así es, expresar lo que quiere decir la ternura. Es como abstracto, es un sentimiento tan, como que no lo puedes tocar, ¿no? así es. Oye, y en el caso de Benedicto XVI, ahorita que lo nombras, ¿qué crees que pasó ahí? ¿Estaba cansado? Digo, sí fue sorpresivo para todos, ¿no? Claro, en realidad sería un error especular Sí, y decir no qué es sabemos. lo que no sabemos. Ujú, Yo creo que lo más importante es que nosotros tenemos la fuente directa, que fueron ujú, las palabras mismas del Papa Benedicto XVI, donde él renunciaba porque manifestaba en cierta forma ya un poco de cansancio con el ujú, pontificado, porque él mismo también ya decía que sus fuerzas no eran suficientes. ujú, Para mi punto de vista, más bien fue un gesto de humildad, ujú, de gran humildad. Hace poquito tiempo se presentó en el consistorio de los cardenales, en un evento con el Papa Francisco públicamente. Bueno, estuvo ujú. ahí en medio de los cardenales. Y a mí me llamaba mucho la atención cómo el Papa Benedicto XVI tuvo esa humildad todavía de asistir, ¿no? Entonces yo decía, no cabe duda que su decisión fue una decisión también Y verlos llena de juntos fue oración, histórico, llena ¿eh? de Y cómo humildad se y dieron llena el de amor. lugar uno al otro también, ¿no? Así Como que es. nunca estuvo uno arriba y uno después. Creo que eso fue algo que los que lo vivimos será histórico. Y bueno, querido sacerdote Octavio Sánchez, me gustaría volverte a invitar. Tenemos muchas dudas Para al mí sería un honor. respecto. Y bueno, mañana sucede este evento que es muy importante para los que somos católicos en este país, que somos una gran mayoría.
Y te respeto mucho, te agradezco Muchas gracias, mucho, ¿eh? muchísimas Me gracias. encanta que estés Y yo con estoy bien nosotros. contento de estar aquí. Gracias. Muchísimas Vuelves a gracias. venir, ¿verdad? Claro que sí. Conste, Aquí padre. estaremos Gracias. próximamente. Que Dios te bendiga. Vamos, gracias, continuamos. Cuántas tortugas en vuelo, pero cuántos gavilán, sopilotes al volar, presumido gavilán, la paloma de San Juan lo puede desplumar. Solo quiero contemplar tus ojitos y besar tu boquita.